del apóstol Pedro y vamos a estar hasta el final del mes estudiando cosas de sus cartas también. Y este mes para nosotros es el mes de sentir el llamado de Dios a su obra, a nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestro servicio hacia el Señor. Y bueno, y en esta mañana es un poco ahí especial, hermanos, que cambiamos un poquito el horario. Yo no voy a poder acompañarles hasta el final de la reunión. Recién venimos de un evento y ahora vamos a salir de nuevo. Pero vamos a tomar todo el tiempo que necesitemos igual ahora. Ayer le estaba contando a algunos de los hermanos, allá por los años 80, una de las empresas de automotor más famosas del mundo entró en quiebra, en ruina. Y después de un tiempo, alguien la hizo resurgir y hasta el día de hoy es de las más poderosas en el mundo. Y entonces se le preguntó al hombre que estaba, al jefe de la empresa, cómo había hecho eso. Y él decía algo así, dice, es que esto se logró porque hicimos que lo importante sea siempre lo más importante. Lo importante debe ser lo más importante. Y lo más importante es estar en la casa de Dios, predicar la palabra de Dios, las otras cosas pueden esperar, ¿no? Así que esto es lo importante. Lo importante, que lo más importante sea lo más importante. Ya estamos ahí, hermanos. Primera de Pedro, entonces, capítulo 2. Y dice la palabra ahí, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y hoy vamos a estar hablando sobre el mensaje, sepultando chatarra y dándole vida a la santificación. Sepultando chatarra y dándole vida a la santificación. A Pedro aquí nos está planteando un desafío a todos nosotros. Y consiste en que vivamos conforme a la nueva vida en Cristo que tenemos. Hemos nacido de nuevo, hemos sido salvos por el Señor. Y ahora Pedro nos va a motivar que nosotros vivamos conforme a la nueva vida en Cristo que tenemos. Y entonces Él nos dice que nosotros tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Y eso se logra teniendo apetito de la palabra de Dios, teniendo hambre de la palabra de Dios. Porque teniendo esa clase de hambre por la palabra, siempre vamos a buscar la mejor fuente de alimento para nuestra alma, para fortalecernos, para crecer, para llegar a ser cristianos victoriosos. Y entonces nuestra principal fuente de alimentación debe ser la palabra de Dios. Vivimos en un mundo acelerado. Nos hemos acostumbrado a comer comida chatarra. En muchos de los shopping y de los principales negocios de carne y de todo ese tipo de cosas, la comida es chatarra. La condimentan, la disfrazan, la ponen en cajitas de colores con sus atractivos que nos llamen la atención. Preparan un buen lugar con luces, con aire acondicionado, a buenas mesas y todos nosotros nos dejamos enganchar en ese anzuelo y vamos y comemos comida chatarra. Nuestra vida no se alimenta bien. Cuando usted busca el significado de la palabra chatarra, es algo que está en desuso. Chatarra es algo inútil. Chatarra es algo que ha sido desechado y es algo que se ha vuelto viejo e inservible. Y ahora cuando Pedro nos habla de esto, que nosotros entendemos por chatarra, hay cosas de nuestra vieja vida que son inútiles,
Hay cosas de nuestra vieja vida que son inservibles. Hay cosas de nuestra vieja vida que ya deberían jubilarse definitivamente y debemos descartarlas. Y de eso Pedro nos habla, de esta clase de chatarra que debemos desechar. No tenemos que convivir con lo viejo, tenemos que disfrutar de nuestra nueva vida en Cristo. Y esto es lo que Él nos está planteando aquí en este capítulo 2. En otras palabras, Él nos está diciendo a nosotros que no almacenemos, hermanos, que no seleccionemos aquellos que es inútil, aquellos que es dañino. Eso tenemos que desecharlo de nuestra vida. Usted sabe qué cosas en su pasado le lastimaron. Usted sabe qué cosas de su pasado le hicieron daño. Qué cosas de su pasado le perjudicaron. Y Pedro dice, todo eso considérelo chatarra y deséchelo. La idea que él está transmitiendo aquí es que de esas cosas de nuestra vieja vida debemos estar lejos. Debemos tomar suficiente distancia para no volver a reencontrarnos con nuestro pasado, porque nuestro pasado fue doloroso, fue de fracaso, porque era un pasado sin Cristo. Y él dice, considérelo a eso viejo, deséchelo, considérelo chatarra, viejo, inútil, inservible, no vuelva a las cosas de su pasado. Y entonces él aquí selecciona, hermano, algunas cosas que nosotros tenemos que dejar atrás, ¿no? Y en esas palabras nos vamos aquí a meter. Porque él dice, ustedes necesitan tener un poder de decisión para romper con el pasado. Tienen que despojarse de todo lo malo, y tienen que vestirse de lo bueno. Esto es lo que él nos plantea acá y es a donde nosotros nos vamos a meter para estudiar y tratar de aprender de cómo despojarnos de lo malo y cómo vestirnos de lo nuevo y de lo bueno en esta vida en Cristo. Así que observa el versículo 1 otra vez. Comienza diciendo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esas son las cosas que él dice, considérela chatarra y deséchela. Lo primero que usa es desechar la malicia. Cuando nosotros hablamos de desechar, como les dije, significa poner lejos, a suficiente distancia, que yo no vuelva a tener contacto. Si en mi pasado tuve conductas maléficas, hubo malicia, porque cuando el diablo nos tenía bajo su poder, nosotros bebíamos de la fuente del diablo. Él era el que nos dirigía, él era el que ponía en nosotros el rumbo, él era el que nos marcaba el paso. Y nuestra vida tenía un origen, una raíz en el maligno, y de ahí aprendimos la malicia. Y usted sabe toda la malicia que hay en el mundo, y cuál de esas hemos practicado nosotros. ¿Por qué tantos desencuentros en la familia? ¿Por qué tantos problemas en los lugares donde nosotros andamos? Y siempre estamos señalando problemas y a veces los problemas somos nosotros porque la malicia está en nosotros. Y Pedro dice, deseche eso, aléjela de su vida, no vuelva a tomar contacto con todo aquello que aprendió del diablo, el maligno, el mal, la malicia vino de él y tocó nuestra vida. Y ahora usted sabe, hermano, si el estar ahí horas en el celular le hace daño, deseche eso, no lo tira al celular, pero no lo use tanto. Que no sea su nuevo ídolo que usted le tiene que rendir culto todos los días, horas y horas frente al celular. Ese es su ídolo y usted lo adora y lo cuida y lo limpia con alcohol y le pone una funda y ahí un protector porque si se le cae que no se le dañe y que no se le raye el vidrio, y usted está pendiente de ese nuevo ídolo y ese viene a ser como el que gobierna su vida. Alguien me va a llamar, está hablando con alguien y está mirando el celular y así todo. Y si eso le hace mal, deséchelo, no lo tira al celular, pero no lo use tanto. ¿Entiende la idea? Si eso a mí me esclaviza, si eso me tiene a mí pendiente, yo quiero estar pendiente de Dios. No quiero estar pendiente de esa maquinita. Algunos son afectados por la música, aquella vieja música mundana que se nos metía por los poros y nos dominaba. Aquella vieja música que nos daban ganas de bailar y de manifestar unas aparentes alegrías. Y si la música vieja esa le hace mal, deséchela.
porque mucha de esa música tiene raíz de malicia. Cada uno de nosotros sabe qué cosas del pasado nos afectaba y cada uno de nosotros tiene que tener la determinación y la decisión de tomar distancia. Nosotros como congregación no podemos aquí dictar un decreto que diga de ahora en adelante nadie escucha tal música, de ahora en adelante nadie se viste. Eso nosotros no lo podemos hacer. Cada uno tiene que determinar qué es lo que era malo y aquello que me hacía mal lo desecha. Dice Pedro, desechando toda malicia. ¿Recuerda 2 semanas atrás cuando hicimos una prédica basada en la carta de Filipenses, donde Pablo le pidió a los hermanos allí resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una generación, ¿cómo era? ¿Recuerdan? Maligna y perversa. Así que más allá de la malicia que pudo haber sembrado el diablo en nosotros, también estamos rodeados de gente que fue afectada por el virus de la malicia. Y Pablo dice, nosotros como hijos de Dios, como nuevas criaturas, como nacidos de nuevo, tenemos que resplandecer como luminares. La luz del Evangelio y la luz de la presencia de Cristo debe hacerse notar en mi vida, no la malicia, porque yo determiné abandonar lo malo y me revestí de lo nuevo y ahora yo debo tener la mente de Cristo. Estoy desafiado a eso. Ahora suena un poquito fácil hablarlo, ¿no? Pero es una batalla que todos tenemos todos los días. Todos los días el mal nos pisa los talones. Todos los días el mal se nos presenta a modo de tentación de diferentes maneras. Y hay algunos que ven el mal y dicen, ya está, me rindo, me entrego a él. No, hermano, hay que batallar contra el mal porque eso afecta a nuestra vida, afecta a nuestro testimonio, afecta a nuestra comunión con Dios. Cuando nos rendimos a la malicia, eso aleja las bendiciones de Dios de nuestra vida. Así que todos los días tenemos una dura batalla que enfrentar, todos nosotros. Y ahí es buena la comunión, hermanos, porque ahí es donde debemos ayudarnos y fortalecernos y acompañarnos para juntos vencer la malicia. Dice Pedro, desechando. Esta mañana cuando me levanté, voy a preparar mi mate y doy cuenta que la bolsa de la basura estaba llena. Yo todas las noches la saco, pero como los domingos no pasan a retirarla en el edificio, a veces queda hasta el domingo a la noche ahí. Y entonces, como estaba llena ahí, até, hice un nudo y puse la basura en el lugar donde mañana la van a retirar. Eso es desechar. Y así como uno desecha la basura, porque yo no quiero que eso conviva conmigo en mi casa. Lo que está en esa bolsa de residuos nada es útil, todo es chatarra, todo es inservible. ¿Para qué quiero tener eso? Quizás pueda haber algún resto de carne o algún resto de alguna verdura que hemos consumido, cáscaras de papa, no sé todo lo que pueda haber en esa bolsa. No quiero convivir con eso, le hago el nudo y lo tiro, lo desecho. Así debemos hacer con la malicia. Es el tiempo de hacer el nudo y desechar y resplandecer como luminares. Mire la segunda palabra que usa Pedro. Dice, desechando pues toda malicia y todo engaño. La Biblia dice, hermanos, en Juan 8:44, que el diablo es el padre de toda mentira. Y el diablo nos enseñó a mentir a nosotros. En diferentes etapas de nuestra vida hemos mentido, algunas veces mucho, otras veces poco. Esperamos que hoy no haya mentira en nuestra vida, no haya engaño. Pablo le escribe a los Efesios capítulo 4 y le dice que tenemos que desechar la mentira y cada uno debe hablar verdad con su prójimo, porque otra vez la raíz de la mentira, la fuente del engaño es el diablo. Y cuando nosotros mentimos, eso es una alabanza para él. Le estamos alabando al diablo con las mentiras. Y entonces ante eso tenemos que mantenernos atentos y tenemos que mantener lejos el engaño, tenemos que estar en estado de alerta. La Biblia nos informa que el diablo es un enemigo astuto. Pedro, cuando lleguemos en uno de los mensajes, en el capítulo 5 y el verso 8, él dice, porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ese pasaje quiere decir que él anda buscando víctimas y que él quiere que nosotros seamos sus víctimas. Y ahí lo plantea bien Pedro, dice, nuestro adversario.
En Él no hay gestos de cariño, en Él no hay gestos de amistad verdadera. Él es un adversario, es alguien que está decidido a complicarnos la vida. Y entonces, como el diablo es la fuente de engaño, ustedes y yo tenemos que estar atentos, en estado de alerta, y donde vemos semillas de engaño, presencia de engaño, dice Pedro, desechando toda malicia y todo engaño. No tenemos que dejar que el engaño tenga lugar en nuestra vida. El diablo, hermano, nos hace cautivos. El diablo es como los pescadores hábiles. Hay pescadores, hermanos, que conocen los ríos, el mar. Hay algunas clases de peces que se pescan con lombriz. Hay otra clase de peces que se pesca con tripa de pollo. Hay otras clases de peces que se pescan con frutas. Hay otros que se pescan con granos de maíz. Son diferentes carnadas a la búsqueda de diferentes peces en un río, por ejemplo. El diablo sabe usar bien los anzuelos y sabe qué clase de cebo o de carnada poner en el anzuelo para pescarnos a nosotros. Y entonces Pedro nos advierte, él es nuestro adversario, es un enemigo astuto. No nos durmamos nosotros, no estemos distraídos, porque él anda acechando como león rugiente. Y cuando Pedro nos escribió esto, ya era un pastor experimentado. Ya no era aquel hombre impulsivo, ya no era aquel hombre que quería sobresalir. Ahora era un pastor maduro, un predicador profundo, un hombre con sabiduría para aconsejarnos. Y ahora Pedro, en esa etapa de su vida, dice, tengan cuidado, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. El mismo Pedro nos enseña a nosotros que su vida tuvo diferentes etapas. De seguir a Jesús de lejos, ya estudiamos eso el sábado pasado, negó a Jesús, traicionó a Jesús, hasta le maldijo a Jesús. Pero ahora no, ya aprendió las lecciones, a los golpes alguna, pero ahora es un predicador maduro, un pastor sabio, y ahora nos está dando los mejores consejos y nos dice, atención, alerta, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Una de las formas que el diablo nos pesca es el engaño. Y nosotros, hermanos, una de las cosas, manifestaciones de engaño que se notan es que queremos a veces proyectar que somos buenos cristianos. Queremos que la gente se forme una idea de nosotros que somos súper santos. Las mujeres somos las chicas poderosas, los hombres somos los superhéroes. Pero cuando nos miran bien somos de barro y nada más. Ahora somos hechos de material frágil, somos hechos de un material débil, blando. Y hermanos, el diablo muchas veces en nuestra vida nos influye para que nosotros proyectemos una imagen de que somos grandes personas. Y la verdad es que no lo somos. La verdad es que no somos tan puros como Dios espera, no somos tan santos como Dios espera, no somos tan fieles como deberíamos ser. Pero por la gracia de Dios todavía estamos de pie, ¿no? Por la misericordia de Dios todavía estamos de pie. Pero el diablo trata de poner ese engaño. Y hay algunos que se la creen, que son mejores cristianos que otros, que son superiores a otros, que son la voz más importante dentro de las congregaciones. Ahí en la tercera carta de Juan había un tal Diótrefe que se sentía el dueño de la iglesia, se sentaba en el primer asiento. Y ese hombre era tanta su vanidad que ni al apóstol Juan lo dejaba entrar a la iglesia. Mire, se había subido a la ola de la fama el hombre, ni al apóstol Juan lo dejaba entrar a la iglesia. Y a veces el diablo, hermano, nos pesca con su anzuelo y nos hace creer que somos los cristianos importantes. Si yo no estoy, la iglesia no va a funcionar. Si no estoy, la iglesia no va a andar. ¿Qué harán los hermanos sin mí? Mientras tengamos al Señor nos basta, ¿verdad? Hermanos, somos personas comunes y Dios quiere usarnos. Una de las cosas, a mí me encanta pescar, pero nunca voy a pescar, pero sí miro muchos programas de pesca, en los ríos, en los arroyos, miro programas de Argentina, de Uruguay, de Centroamérica, gente que pesca. Mi papá era un hombre de río, nosotros vivíamos de lo que se pescaba a veces. Y yo he visto una clase de pesca que se llama pesca deportiva, y le dicen pesca con devolución. A veces sacan unos peces enormes de 10, 12, 14 kilos
Y uno dice, uy, eso debe ser rico comer. No, y lo desenganchan del anzuelo y lo tiran al agua, lo devuelven. Se llama pesca con devolución. Pero una de las cosas que hacen esta gente, hay veces que el pez se traga el anzuelo de modo tan profundo y ellos dicen, si nosotros lo devolvemos al agua, se va a morir porque no va a poder alimentarse, ya está lastimado. Entonces a ese pez no lo devuelven, se lo guardan para comer. Y hay veces el diablo nos engaña tanto, hermano, que nos mete el anzuelo hasta lo más profundo y nos empezamos a morir en nuestra vida espiritual. Ya no podemos alimentarnos. Él usa diferentes carnadas, diferentes cebos. Él anda a la búsqueda de cómo pescarnos, de cómo llevarnos para su rebaño. Yo no puedo perder la memoria que somos de Cristo. Somos del rebaño del Señor, salvos por el Señor. Y ahora Pedro escribe esta carta y dice, desechad toda malicia. Y ahora agrega, desechad todo engaño. Mire la tercera palabra que usa Pedro. Otra vez, capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. Y ahora dice, toda hipocresía. La hipocresía, hermano, es fingimiento. La hipocresía es el intento de demostrar lo que no somos. Ya hemos estudiado en otros mensajes la palabra hipocresía, que se refería al actor en el teatro griego, el hombre que usaba máscaras. Y hay muchos cristianos, la gran mayoría, infectados de hipocresía. Tienen máscaras, nunca descubrimos quiénes son verdaderamente. Y Pedro dice, cuando usted note la presencia de la hipocresía en su vida, dice él, deséchela, considérela chatarra, considérela algo inútil, sin valor, que la hipocresía se vuelva algo en desuso, que no echemos mano de la hipocresía, sino que la desechemos, que la pongamos lejos, a buena distancia, porque la hipocresía refleja una vida de falsedad. Y a veces usted nota en gente, cristianos o mundanos, y le dan la mano así, todo flojito, ¿no? Así, este es un falso. No le da la mano ahí, es un buen saludo. O le hace un abrazo así, le golpea el hombro, pero está mirando para otro lado. No es afecto verdadero. La hipocresía tiene muchas manifestaciones. Pedro dice, si usted ha sido afectado por ella, deséchela, ponga lejos, ponga distancia. Todo eso es chatarra, todo eso es algo que contamina, inútil, viejo, inservible. Deséchela. Este hombre es para admirar, cómo es un pastor maduro de buen ojo y nos está diciendo cada cosa de la cual tenemos que cuidarnos. Porque si la chatarra convive con nosotros, no vamos a poder manifestar la nueva vida de santificación. Si la chatarra convive con nosotros, nosotros no vamos a poder mostrar la nueva vida en Cristo que tenemos. ¿Es una cosa o es la otra? No puedo andar por la vida cargando mi pesada chatarra. En otras palabras, mis fracasos del pasado. No puedo andar con eso. Tengo que sacarme esa carga. Tengo que sacarme el pasado que me lastimó, que me hizo daño. Necesito sentirme libre en Cristo, moverme libre, en libertad, en victoria. Soy una nueva criatura. No debo convivir con la chatarra. ¿Qué es la chatarra aquí? Malicia. ¿Qué es? Engaño. ¿Qué es? Hipocresía. Y ahora dice envidia. Deseche la envidia. ¿De qué se trata este asunto de la envidia? Es querer tener lo que otro tiene. Y aquello que el otro tiene lo voy a conseguir de cualquier manera. Si lo tengo que pisotear, lo hago. Pero yo quiero lo que él tiene. Eso es envidia. Si lo tengo que difamar, destrozar, hacer pedazo por ahí, su buen nombre, lo voy a hacer, pero yo quiero lo que él tiene. Eso también es originado en el diablo. Y por eso Pedro dice, deseche eso, si hay envidia, es chatarra, aleje eso de su vida. ¿Cuántas veces, hermanos, de verdad, empezamos a hablar y como se dice en la calle vulgarmente, calentamos el pico y nuestra lengua perdió el control y empezamos a difamar a alguien? Quizás un familiar nuestro, quizás un compañero de trabajo o nuestros empleadores, quizás hemos difamado a un hermano. Y es más, hay mucha gente en muchísimas iglesias que les gusta consumir su plato preferido,
es piel de pastor. Les gusta sacarle la piel al pastor. Están ansiosos por llegar a la casa y sentarse para criticar el sermón, la corbata, el peinado, el zapato que no está lustrado, el pantalón que por ahí estaba descosido y no se dio cuenta este hombre. Y ahí en la mesa familiar la gente consume piel de pastor. Envidia, y algunos dicen, tú puedes predicar mejor que ese hombre, tú anímate, y en realidad él quiere subir al lugar. Hermanos, Pedro dice, como sea, si hay malicia, deséchela. Si hay engaño, deséchelo. Si hay hipocresía, deséchelo. Si hay manifestación de envidia, deséchelo. Ninguna de esas cosas traen salud a nuestra alma. Nada de eso nos ayuda. Y ahora entre nosotros, hermanos, está dura esta batalla para pelear contra esas cosas, ¿no? Porque a todos se nos presenta esto en nuestra vida. Y a esas palabras que parecen simples allí escritas, en realidad representan mucho en nuestra vida y nos cuesta vencer esas cosas. Cuando el diablo logra sembrar el engaño, la malicia, la hipocresía, la envidia en nuestra vida, qué lucha para sacarnos de encima todo eso. Pero hay que pelear, hay que presentar la batalla. La última palabra que él usa, nótelo aquí, hermanos. Otra vez, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, y ahora, ¿qué más dice? Y todas las detracciones. ¿Qué será esa palabra? La palabra detracción es lo que nosotros llamamos difamación. Ahora, fíjese que cómo vende la difamación, que desde hace no sé cuántos años, por lo menos, haciendo memoria, como 30 años mínimo, aquí en la televisión argentina hay programas de chismes, de los artistas, del cine, de la televisión, de los cantantes, y la gente por hora consume los programas de chisme, le interesa ver qué pasa en la vida de otros, y muchos de los que llevan adelante esos programas son difamadores. Muchos de esos conductores de la televisión son gente que son extorsionadores. Extorsionan a los artistas, a los profesionales con noticias, con poner sobre la mesa noticias sobre la vida. Y a ellos no les importa si son verdaderas o falsas, porque ellos ya entraron en el sistema de la difamación. Pedro le llama detracción. Y a veces esa clase de maldad llega a las iglesias, hermanos. Y hay mucha gente difamadora en las iglesias. Mucha gente difamadora, gente que habla mal de otros sin ningún argumento, gente que habla mal de otros diciendo cosas falsas, cosas que no son reales. La gente, hermanos, son detractores, como dice Pedro, y esto es mortal para nuestra vida espiritual. Si nosotros incorporamos a nuestra vida un estilo de difamación de otro, eso es mortal para el alma, nos anula la vida espiritual, nos quita la potencia espiritual. Pero a mucha gente les gusta el chisme, Algunos dicen, amiga, ¿cuánto hace que no me ves? Ay, tengo un chisme para contarte, ya salgo para verte. Ya quieren escuchar. Una difamación, Pedro dice, siempre la detracción o difamación tiene el veneno del diablo, tiene la ponzoña de la serpiente. Así que no difame a nadie, hermano. No haga eso. Resista esa tentación. Preséntele batalla cuando el diablo le proponga ser un difamador o una difamadora. Dígale a pie firme, yo no voy a hacer eso, porque no quiero matar mi vida espiritual. Pedro dice desecharlo. Otra vez, póngalo lejos, manténgalo a distancia. ¿Qué cosas? Malicia, engaño, hipocresía, y ahora dice detracción. Todo eso lejos de nuestra vida. Ahora les diré, si nosotros dejamos esas cosas en nuestra iglesia, nunca vamos a crecer. Nuestra iglesia no va a disfrutar del verdadero compañerismo en Cristo. Si nosotros le damos lugar a estas cosas que Pedro habla, esto va a ser una pelea de perro y gato cada fin de semana. Pero si yo alejo todo esto de mi vida, vamos a tener buena comunión y disfrutar del compañerismo en Cristo y nos vamos a sentir familia de Dios y vamos a demostrarnos que nacimos de nuevo, que Cristo nos salvó, que ya dejamos lejos todas esas cosas.
Porque si hay lugar aquí, hermano, va a ser una iglesia que va a dar mucha vergüenza al Señor. Le diré el ejemplo de una iglesia, pero tiene que, solamente después voy a terminar aquí con esta frase que dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Recuerde eso porque ahí voy a terminar. Pero mire lo que es el escándalo. Si hay lugar para esas semillas que mencionamos en una iglesia, ya tenemos un antecedente. Una iglesia que se llamaba Corinto. Muy rapidito vamos a ir allí a la primera carta de Corintios, capítulo 3 y versículo 1. Observe cómo dice la Biblia, hermano. Y eso es de lo que nos estaba hablando Pedro. Primera de Corintios, capítulo 3 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, ahora es Pablo el que escribe, dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y ahora ponga atención. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Mire, hermano, esta iglesia, uno de sus predicadores era Pablo, otro de sus predicadores era Pedro, el otro de los predicadores era Apolos. Si usted no lo conoce, la Biblia dice que Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras, es decir, un gran predicador. Esta iglesia tenía los mejores predicadores, pero tenían todos los problemas. Pablo dice: yo quise hablarles a ustedes como hermanos espirituales, crecidos, maduros en la fe, pero no pude hacerlo. Ustedes todavía están en la etapa de la leche y no de la vianda, no de la comida sólida. La leche, hermano, en nuestra vida forma parte de nuestra primera etapa en el nacimiento y en el desarrollo. La leche no adulterada es la que proviene del pecho de la madre. Esa palabra no adulterada quiere decir una leche sin mezcla. Usted que va a los supermercados, ya quizás alguna vez fue víctima de ir y tomar un sachet de leche y después cuando lo llevó a su casa le vio un gusto raro y entró a leer y dice que eso contiene leche, que no era leche todo. En algunos lugares le agregan agua porque eso aumenta el rendimiento para vender, o sea, es una estafa. Pero la Biblia se presenta para nosotros como una leche espiritual no adulterada, de esa tenemos que beber. Pero estos cristianos corintios eran tan conflictivos, tan problemáticos, hermano, dice Pablo, ustedes después de años de iglesia todavía son como bebés en Cristo, no le puede dar vianda, tengo que darle leche. Hermano, la leche es para la primera etapa porque nos alimenta, nos fortifica, crea anticuerpos, defensas contra cualquier virus. Necesitamos de la leche materna. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Necesitamos de la palabra de Dios, de un contacto directo, que el predicador me enseñe, que el predicador me dé un mensaje. Eso es bueno, es útil, pero yo voy a sacar más provecho metiéndome en las páginas de la Biblia, investigando, escarbando, aprendiendo, encontrando aquí directamente, sin intermediarios, mi fuente de fortaleza espiritual. A eso nos está animando Pedro. Y dice: hay que tener hambre, no de comida chatarra, porque esa es la primera solución. Tenemos hambre, ahí hay un shopping, mira, ahí venden chatarra, una hamburguesita, un panchito. Si usted supiera con qué se hacen todas esas cosas, entendería mejor de qué nos está hablando Pedro acá. Muchas de esas cosas se hacen con desechos. Todo eso está condimentado y colorido para usar como un anzuelo para nosotros. Pero estamos comiendo basura. Y entonces no equivoquemos la fuente. Nuestra alma necesita de la Biblia, necesita de la palabra de Dios. Necesitamos alimentarnos aquí.
Mire, ya por el tiempo solo le voy a dar la cita, pero dice Jeremías 15:16, que él comió de la palabra de Dios y fue dulce como miel. Una palabra dulce, se distingue, esta es la palabra de Dios. El salmista vuelve a darnos la misma idea en el Salmo 119 y el verso 103, dice el salmista, porque tu palabra me fue dulce como la miel. ¿Por qué andar comiendo de cosas amargas, de cosas que no van a traer salud? La Biblia nos motiva a meternos en su página y a eliminar la chatarra y apoderarnos de ese verdadero tesoro espiritual. De eso nos está desafiando Pedro. A eso nos está motivando Pedro. Dice, si ustedes quieren alcanzar la santificación, si ustedes quieren revestirse de santificación, eliminen toda la chatarra de su vida y empiecen a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y escuche esto, dice, para que por ellas crezcáis para salvación. Y algunos dicen, ¿cómo? Yo tengo primero que crecer y después ser salvo. No, la palabra salvación ahí se traduce como salud. Entonces Pedro dice, usted tiene que beber de esa leche espiritual no adulterada y va a crecer en salud. Va a ser una persona de alma robusta, de alma fuerte. Va a ser una persona que sabrá cómo cavar trinchera y enfrentar al diablo. Y como dice Santiago, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que, hermano, en esta mañana el desafío que nos trae Pedro es grande. Tenemos que repasar nuestra vida y ver qué hay de esas cosas que él nos dijo que hay que desechar para recordar y para saber. Tenemos que desechar toda malicia, tenemos que desechar todo engaño, tenemos que desechar toda hipocresía, tenemos que desechar toda envidia. Y por último nos dijo Pedro, toda detracción, toda clase de difamación, eso no debe tener lugar en nuestra vida. Y vamos juntos, hermano, a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día.